Hablemos de Scream 6. Vamos a jugar a un juego. Primero tratemos el tema de cómo ha repercutido esta peli en mi vida. Como sabréis, la primera peli de Scream ha sido de lo mejorcito que ha salido desde siempre. Luego ya la segunda, la tercera y la cuarta, por opiniones dispersas, pues son un poco más flojas o tienen detalles que no han sido del agrado para el espectador, aunque a mi parecer todas son buenas, ya sean unas cosas o ya sean otras. Obviamente la primera supera con creces. Luego, tras todo el tiempo de espera desde el 2011, no habíamos tenido ni una nueva peli de Scream. Pero fue en 2022 cuando apareció la quinta entrega, tras 11 añazos. Yo cuando vi Scream 5 me quedé flipando. De verdad, me gustó mucho Scream 5. Hubo más gente que no le gustó, pero a mí sí me gustó. Y puedo decir que me sentí bastante identificado con el personaje de Samantha. Ojo, pero luego fui hace poco a ver Scream 6 y no me pude creer lo que vi cuando salí de la sala. Lo único que pude decir es: han conseguido revivir la saga de la mejor forma posible. Porque Scream 6 tiene algo que no tienen las demás, y es que te sorprenden por hacer justo lo contrario. Todas las pelis se caracterizan porque el asesino sigue sus normas, siempre hay misterio y toda la fórmula clásica, ¿no? Pues Scream 6 nos sorprende de la misma forma, cambiando la fórmula. Y ya os digo que les ha salido de puta madre. De verdad, les ha salido la jugada muy bien. Han conseguido revivir una de mis sagas favoritas de hace mucho tiempo. Y lo único que puedo decir es gracias. Gracias por conseguir revivirla. Porque es una saga muy importante no solo para mí, sino para mucha gente. Y que la hayan revivido y que la hayan traído de la mejor forma posible de vuelta a la gran pantalla es algo que muchos no van a olvidar. Por ejemplo esto lo voy a llevar en el cocoro y no lo pienso olvidar nunca. Nunca. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz. Corre. Tenemos algo en común. Y con temas de agradecimientos, esto no solamente va a la película por lo bien hecha que está, sino a la gente que hay detrás, es decir, directores, productores y en este caso a los actores, más concretamente a las dos actrices principales. Mucha gente ya sabe ya conoce las pelis de Scream 5 y Scream 6 por Jenna Ortega, y Jenna Ortega ya venía de antes con una fama muy grande debido a la serie de miércoles de Netflix, que por cierto, muy buena serie, la recomiendo ver. Además que esta hace una muy buena interpretación para el personaje de Tara Carpenter, pero creo que no se le da la misma importancia a la actriz que interpreta a Samantha, mi personaje favorita ya de todas las sagas de Scream. Melissa Barrera es una actriz que no me esperaba qué fue lo que vi cuando investigué sobre ella, y es que ella es mexicana y está consiguiendo un éxito tremendo. De verdad, está subiendo escalones como si no hubiese un mañana. Además de una miniatura que vi en un vídeo de YouTube de Melissa Barrera convirtiéndose en la nueva reina del terror, o que ya se ha convertido en la nueva reina del terror. Y creo sinceramente que tiene toda la maldita razón, ya que no solo ha aparecido en las dos películas de Scream últimas, también ha aparecido en otras pelis de terror, y debo decir que su nivel de actuación es muy bueno. Y no solo lo ha demostrado en esas otras pelis de terror fuera de Scream, sino en las propias pelis de Scream ha demostrado ser una muy buena actriz y una tía que se empeña. Además, mucho más, cuando me enteré que ella es fanática desde el principio de Scream. Y eso es un punto muy a favor y una ventaja así de grande para próximas creaciones. Porque tener un fanático ahí, os lo digo yo, es una pedazo de ventaja. Y eso me hace feliz, porque que haya alguien fanático ahí puede ser algo muy bueno para la continuación y para el futuro de la franquicia. Así que muchas gracias a Melissa, muchas gracias a Gina y muchas gracias a todos por haber revivido esta franquicia tan mítica. O sea, de verdad, gracias. Luego otra cosa, los que hayamos visto ya la peli de Scream, ¿vale? Los que ya hemos salido de la sala, creo que ha habido algo que hemos dejado escapar y que no nos hemos dado cuenta de que ha aparecido en la peli, y fue algo que cuando yo descubrí me dejó flipando y me dejó encantado. ¿Por qué? Actualmente estamos con el tema de la inclusión, ¿no? De tener que hacer inclusión para que no haya ningún tipo de... Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Hay dos formas de hacerlo: la inclusión bien hecha y la inclusión forzada. La inclusión forzada, ejemplos, todo lo que está viendo actualmente con Disney, por ejemplo. Ejemplos de buena inclusión: Scream 6, en el grupo de los 4 protas hay gente de color, pero al estar bien implementado, al no estar forzado, al no ser algo que afecta a la trama o al espectador que lo está viendo,
sales de la sala sin darte cuenta, sales de la sala sin haber tenido un pensamiento de ha habido inclusión. No lo piensas porque es que no te das cuenta después o ni siquiera te enteras. Yo me enteré después, días después, cuando empecé a investigar y me encantó cuando lo descubrí, me encantó. O sea, ver inclusión bien hecha, me gustó. Y que lo haya hecho Scream 6, mejor que mejor. Han demostrado que la inclusión se puede hacer bien. Y eso es algo muy bonito. De hecho, lo dijo Melissa en una de sus entrevistas, que al ser una inclusión tan sutil, que no afecta, y que está tan bien hecho, pues no te enteras y no te afecta en nada, ni a la peli, ni al espectador. Y eso es algo muy bonito. Tiene toda la razón. Y eso es uno de los motivos por los que Scream 6 me gusta tanto, porque al haber la inclusión bien hecha, pues, quieras que no, te gusta, sorprende, es algo bonito y es algo que te acabas guardando. Y ya por último el final. Claro, yo he tenido, cuando salí de ver la película, dos pensamientos. Uno, que esta podría ser el final de la saga, debido al final que hay. O segundo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una siguiente película y esta a lo mejor sea el cierre de una trilogía, o sea, de la trilogía de las Carpenter. Y sinceramente me espero para esta séptima película un final o algo muy grande. Pero sé perfectamente que no se van a quedar cortos. No. Seguramente me van a sorprender de la misma forma o incluso más. Se me espero algo muy grande y muy bueno. Pues, ¿qué pasa? El final, ¿cómo se puede llegar a interpretar? Yo lo interpreté de esta forma, teniendo en cuenta dos escenas clave. La primera es cuando Sam va a matar al policía, aparece su hermana y esta le dice al policía: yo soy la hija de un asesino, pero no soy como mi padre, ya que estoy por encima de él. Pero tras mirar a su hermana, le dice que como le ha tocado los huevos a su propia familia, pues ala, merecen morir. Esa es una de las primeras escenas. Y la segunda es cuando están con Kirby, esta en una camilla, y esta le dice a Sam ese legado, esa habilidad que tiene, ese instinto asesino que tiene debido a su padre, no tiene por qué ser algo malo, no tiene por qué ser algo que afecta a tu vida, sino todo lo contrario. ¿Cómo se explica esto? Con la última escena, Sam teniendo en la mano la máscara de Ghostface, pensando en qué camino coger, teniendo dudas de si dejar todo de lado y seguir con su vida, quedándose todavía con esa habilidad y ese instinto que tiene, o convertirse en la siguiente Ghostface. Pero al final vemos que lo que hace es acabar tirando la máscara, dejando el pasado atrás y yendo hacia el futuro con ese instinto que tiene, porque ella misma lo dijo: yo soy mejor que mi padre, no soy un asesino, soy mucho mejor que eso, pero como le has tocado los huevos a mi familia, pues toma. Y es justo lo que están diciendo aquí, que ella no dejará de lado ese instinto asesino, ¿solo para qué? Para poder proteger a su familia, a su hermana. Yo creo que es una explicación de lo más acertada. Puede haber otras interpretaciones, yo no digo que no. Así que si tenéis alguna otra interpretación o algún dato que se me haya escapado para interpretar este final, dejádmelo abajo en los comentarios. ¿Vienes a por mí? Pues venga. Dios. Y ya veis, mi opinión sinceramente de Scream 6 es 10 de 10, porque no solo ha sido importante en mi vida, sino ha sido importante para las actrices y para los actores y para toda la gente que ha habido detrás de esta película, sino la importancia que ha tenido esta por demostrar que se puede hacer inclusión muy bien hecha, y también han demostrado que la saga de Scream está más viva que nunca y tienen un futuro muy prometedor. Y hasta aquí, espero que os haya gustado, like si es así, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros si queréis, y si estáis suscritos, dadle a la campanita para no perderos nunca cuando voy a subir un vídeo. Y hasta entonces, y si este vídeo tiene mucho apoyo, a lo mejor comento alguna otra película. Hasta entonces, nos veremos en la próxima. ¡Chao!